Chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra primer semana de este segundo corte. Vamos a esperar que se conecten los muchachos 5 minutos y en breve arrancamos. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a esperar a que se conecten otros compañeros y iniciamos. ¿Listo? Ahora salgo yo en la presentación, ¿no? ¿Cómo quito eso? Vamos a dar comienzo, pero un momentico voy a quitar eso porque la idea es que vean la presentación, no que me vean a mí. Entonces vamos a ver. Here. There we go. So, Juliana, ya que eres la única
Igual va para todas las personas que vayan a ver la grabación más adelante. El día de hoy empezamos nuestro segundo corte. Recordemos que para la fecha del 29 de agosto se cerraba el plazo de las tareas del primer corte. La semana pasada tuvimos nuestro primer parcial y con ello ya resumimos el 25% de la asignatura por el momento. En este segundo corte vamos a trabajar el 35% de la misma forma. Las 5 actividades que vamos a tener van a corresponder a la mitad de ese porcentaje y la otra mitad la vamos a sacar con nuestro segundo parcial. Bien, entonces es importantísimo tener en cuenta esta información. Igual manera, revisar constantemente la pestaña de calificaciones. Felicito a los que van al día con todas sus notas, pero no se confíen en este numerito que tienen acá. Mucho ojo, ¿sí? Juliana, ¿cómo es tu apellido? Juliana Andrea Gómez. Sí, señor. Entonces, mira, por ejemplo, tú vas completamente al día, perfecto. Todas tus notas están completas. Pero, por ejemplo, Cintia Sofía no hizo el parcial. Entonces, Cintia, el día de hoy que yo hago la revisión, yo ubico esas notas y pongo los ceros y ya se va a computar la nota y fíjate cómo cambia inmediatamente la nota. Entonces, para los que van a ver la grabación más adelante, ejemplo, pueden que ustedes tengan un 3, pero todas las demás actividades están sin computar debido a que no está registrada una nota. Como yo lo hago manual, es decir, yo miro actividad que no hayan entregado, pongo 0, es ahí donde ya empieza a hacer cómputo el sistema y empieza a arrojar la nota que es. Tenemos un proceso de nivelación para aquellos compañeros que por diferentes factores no pudieron presentar las actividades ni el parcial a tiempo. Entonces, para Dana Valentina, Eric Federico, Cintia Sofía, David Felipe, Nicole Charit, Álvaro Muñoz, Jamie Duarte, cuando vean este mensaje y si ven el mensaje, pónganse en contacto conmigo, escríbanme en Canvas, profe, yo escuché que me mencionó en el video, ¿qué tengo que hacer para poder ponerme al día? Vamos a generar un plan de nivelación a ellos para que se puedan poner al día, para que puedan realizar estas actividades de forma extracurricular y que de esa forma se puedan poner a la par con todos los otros compañeros que estamos bien al día con nuestras actividades y no pierdan la asignatura. ¿Listo? Entonces, mucha atención, chicos, los que vayan a ver este video más adelante. Apéguense al programa. Hoy les voy a enviar un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Para que puedan ponerse en contacto conmigo y lleguemos a una mediación. ¿Good? So, otro detallito para recordar en este segundo corte que arrancamos es que ya tenemos esta pestaña activa, que es la del segundo corte. Se las voy a poner adelante de la del primer corte para que siempre la tengan presente, que es aquí, de aquí en adelante, a donde nos vamos a conectar. En esa pestaña que dice Second Term es a donde nos vamos a dirigir en este segundo corte. Las grabaciones nuevas de clase van a aparecer aquí en esta pestaña que dice Video Clases de segundo corte y semana a semana vamos a ir activando un módulo o dos, dependiendo de cómo vayamos direccionando las temáticas. ¿Listo? So, el día de hoy arrancamos con este primer módulo, solo vamos a ver uno. And there you go. De nuevo los recursos de la clase y los ejercicios de práctica. Hoy les voy a enseñar solo el recurso 6A. Queda para casa en práctica trabajar el 6A Worksheet Practice, el 6B que van a darse cuenta que es todo el vocabulario que les voy a enseñar hoy para que ustedes lo hagan como refuerzo en casa. ¿Listo? Entonces, let's start talking about this. Saxon possessive and possessive adjectives. What do you know about this? ¿Qué sabes de este tema, Juliana? ¿Qué te acuerdas de este tema? What is a Saxon possessive? And what is a possessive adjective? ¿Qué es esto? So, with these topics, we are going to talk about the possessions or the relationships that we have with different people. Vamos a hablar de cómo
describir lo que me pertenece a mí o cómo relacionarme e indicar que yo tengo una relación familiar con otra persona. Vamos a hablar de mi familia y de lo que me pertenece usando este nuevo vocabulary. So today we're going to identify the family relationships using possessive adjectives and the Saxon possessive to express family relationships and possessions. Good? First of all, who are they? ¿Quiénes son ellos? The Simpson family, right? So, with the, tell me. Dime. No, profe, no. Good. So they are the Simpsons. Vamos a mirar la familia. Good. Y vamos a revisar este vocabulario con esta familia. Pero primero, antes de ver el árbol familiar de los Simpsons, how many groups of families do we have? ¿Cuántos grupos familiares tenemos nosotros? ¿Cuántos crees? ¿Dos? Just two? ¿Solo dos? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esos grupos familiares? Pues por parte de papá y por parte de mamá. Bueno, ahí vendría siendo solo una familia. So, in fact, we have 4 different families. Tenemos, de hecho, 4 diferentes tipos de familias. ¿No sabías? Let's pay attention here. Vamos a mirarlas aquí. So, la primera familia que nosotros tenemos, pues es nuestro núcleo familiar, ¿cierto? Que nuestros papás, nuestras mamás, los tíos, las tías. So, estamos hablando de ese grupo que llamamos parents and relatives. Míralo acá, parents and relatives. Ese es nuestro primer grupo familiar. Parents, cuando me refiero a papá y a mamá. Relatives, relativos o familiares, el resto de la familia. Good. En moradito o en vino tinto vas a ver las palabras que sirven para ambos géneros, tanto para la mujer como para el hombre. En negro, las que especifican a los hombres y en rojo las que especifican a las mujeres dentro de nuestra familia. Good? So let's start paying attention to the first group of relatives, los primeros parientes que tenemos, the grand, los bisa o los tatara. Tatarabuelos, grandparents o bisabuelos, grandparents o abuelos, grandparents. Si quiero hablar de el abuelo hombre, we say grandfather, bisabuelo, grandfather y abuela, grandmother, bisabuela, grandmother. Good. De ellos tenemos a nuestros parents, que son father and mother. Nuestros padres tienen hermanos también, y ellos que vienen siendo nuestros tíos y tías. Here no tenemos una palabra que una a los dos, a tío y a tía, por lo tanto tenemos esas palabras exclusivas. Uncle para el hombre, uncle, and aunt, la tía. Good. Padres, tíos, tías tienen hijos, ¿cierto? A esos hijos se les dicen children cuando nos referimos a ambos géneros, o sons para los hombres, daughters para las mujeres. Y esos hijos e hijas de los tíos y tías son primos para nosotros. Y esa palabrita no tiene distinción de género. Decimos cousins para las primas, cousins para los primos. Good. Esos hijos e hijas son hermanos y hermanas. Tenemos la palabra siblings para referirnos a ambos géneros. Siblings. Si tú tienes 2 hermanas, un hermano, decimos siblings. Right? Si son todos hombres, decimos brothers. Todas mujeres, sisters. Good. Y nuestros hermanos, hermanas tienen hijos e hijas también a su vez que van a ser para nosotros nephews and nieces, sobrinos y sobrinas. Y este es nuestro primer grupo familiar. Good. El segundo grupo familiar nace cuando lamentablemente uno de los dos papitos se muere o se va.
Right? ¿Cuál es ese grupo familiar? El de los astros, ¿cierto? El padrastro, la madrastra. ¿Cómo nosotros vamos a crear ese vocabulario? Súper fácil, fíjate. Lo único que debemos hacer es a todas esas palabras que acabamos de aprender en el núcleo familiar principal, le vamos a anteponer la palabra step. Escribimos step antes de cualquiera de esas palabritas y ya estoy diciendo astro en español. Entonces yo digo, mi padrastro, stepfather. Mi madrastra, stepmother. Right? ¿Por qué ponemos la palabra step? Step significa paso. Entonces que esas personas son las que siguen los pasos de la que se fue o el que falleció. Good. So, stepfather, mi padrastro, stepmother, mi madrastra. Y tenemos todo ese vocabulario. De hecho, en inglés se puede utilizar todo ese vocabulario. En español no decimos tanto que tiastra, abuelastro, abuelastra. But you can use them. Podemos crearlo anteponiendo la palabrita step a cualquiera de ellas. Good. So, de acuerdo a esto, ¿cómo dirías el hermanastro? Brother. Muy bien. Ojo, acuérdate que cuando las palabras en inglés inician con S, al pronunciarlas debemos es generar el sonido step, 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 para que no suene la step, no, sino step. Muy bien. Step brother, step sister, step nephew, etc. Una pregunta aquí. El stepbrother es el hijo de esa persona que llegó nueva a la familia, ¿cierto? Digamos, tú tienes tu madrastra y tu madrastra tiene un hijo aparte que no es sangre de tu papá, ese es tu hermanastro. Pero ¿qué pasa si tu papá tiene un hijo con la madrastra? ¿Cómo llamamos a ese hijo? ¿Qué sería para ti? El medio hermano. ¿Qué? So, esa palabrita en inglés se construye con esta frase que es half blood, que significa media sangre. Half blood la escribimos así y lo anteponemos solo con esas dos palabras de nuestro vocabulario, con brother o con sister, son las únicas con las cuales vamos a usarlo. Entonces, si digo medio hermano, half blood brother, o incluso puedes decir solamente half y ya la gente va a entender que estás refiriéndote a el medio hermano, la media hermana, half brother, half sister, o half blood brother, half blood sister. ¿Good? Que tienen parte de los genes de tus papás, por eso son medio. Half blood brother, half blood sister. Nuestra segunda familia, la familia nuclear y la familia de los astros. Tercer familia, ¿cuál crees que es? ¿Cuál es ese grupo familiar? El tercero. No, no sé, profe, cuál es. Cuando tú te casas, haces parte de una nueva familia y esa familia de tu esposo o de tu esposa va a ser tu nueva familia. Entonces ahí es donde hablamos de los parents-in-law. En este vocabulario solamente vamos a hablar de la suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada, el yerno y la nuera. ¿Qué hacemos? A esas palabritas de parents, father, mother, son, daughter, brother y sister, les voy a poner después de la palabra estas palabritas con esos guiones. Parents, guión, in, guión, law. Es muy importante escribir los guiones porque hace parte de la construcción de la palabra. Good. ¿Eso qué quiere decir cuando tú veas que hay un guión en medio de palabras? Eso hace que esas tres palabras se conviertan en una sola. Como decir, como es el pegamento de esas palabras para decir, oigan, aquí hay una sola palabra. Parents-in-law es una sola palabra. Good. So, parents-in-law, los suegros. Father-in-law, la suegra. Mother-in-law, perdón. Father-in-law, el suegro. Mother-in-law, la suegra.
son-in-law, el yerno, daughter-in-law, la nuera, brother-in-law, el cuñado, sister-in-law, la cuñada. ¿Por qué ponemos in-law? Porque nos volvemos familia bajo la ley, sea la ley de Dios o la ley del hombre, nos volvemos familia bajo la ley. Entonces, como nos volvemos familia, mi suegro va a ser mi papá bajo la ley. Yo voy a ser su hijo bajo la ley. Mi cuñado y mi cuñada van a ser mis hermanos bajo la ley. Good. So, por eso tenemos esa palabrita ahí. Right? Y así es como construimos nuestro tercer paquete de vocabulario. Right? And finally, the last one, el último grupo familiar. Los padrinos, las madrinas. ¿Por qué hacen parte del grupo familiar? Porque ellos también van a ser nuestros padres ante Dios, ¿cierto? El padrino y la madrina es cuando nos hacen el bautizo. Good. ¿Cuáles crees tú que serían las palabras que vamos a utilizar aquí en este vocabulario? ¿Cuántas serían? Como mother y father. Yes, very good. So, para decir padrinos en general, digo God, pongo la palabrita God, que significa Dios, and parents, mi papá ante Dios, mis padres ante Dios. Si quiero decir mi padrino, hombre, Godfather, mi madrina, Godmother. Y yo voy a ser para ellos sus hijos ante Dios. Entonces voy a ser Godson, el ahijado, Goddaughter, la ahijada. Right? So, estas son las palabras que tenemos aquí. Resulta que en este grupito también te hablamos de la comadre y el compadre. Pero esas palabras no se usan mucho en Estados Unidos. Sí las vas a escuchar, but in Latin American groups, right? En grupos latinos. Por ejemplo, en Miami, en los lugares donde hay gente latina establecida, ahí vas a escuchar que hablan del compadre y la comadre. Good. But in general, there is no word for those words. No hay traducción o no hay palabra en inglés para esas, comadre y compadre. And there you have, this is our family vocabulary. Este es nuestro vocabulario de los grupos familiares. Todas estas palabritas nos van a representar los grupos familiares y el vocabulario con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Right? So, talking about this, what is this? This is a family tree, right? Tenemos un árbol familiar. Y es ahí donde nosotros hablamos de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Que Marge es la esposa de Homero, la cuñada de Herb, la suegra de, el hijo de, la mamá de. Good? When we talk about that, we are making connections and relationship among people. So, vamos a mirar cómo hablamos de esas relaciones, cómo construimos esas expresiones. And that is what we are going to start working with this, the apostrophe and the S, la famosa apóstrofe y la S. Good. Esta partícula es la que nos va a ayudar a crear la conexión o la relación entre dos personas o entre una persona y un objeto. Nos va a ayudar a identificar posesiones. ¿Okay? So let's start paying attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video y en el siguiente video vamos a ver cómo utilizo esta apóstrofe, esta S para generar esas conexiones. Y luego de ello vamos a aprender a cómo crear las oraciones junto con esto. Let's start. Un momentico. Vamos a iniciar acá. Hola Manuel, bienvenido. No te había visto. Let's continue. Vamos a ver. Me dicen si escuchan el audio. ¿Sí lo escuchan? Apostrophe S, possessive nouns.
Look at these three short sentences. John's tall, John's studied, and John's car. What do they have in common, apart from the name John, of course? They all have an apostrophe S at the end of John. What does an apostrophe S mean? The apostrophe plus S has three different meanings in English. When an apostrophe S is followed by an adjective, like in the first example, John's tall, then the apostrophe S is a contraction of is. John's tall is a short way of saying John is tall. When an apostrophe S is followed by a past participle, like in the second example, John's studied, then the apostrophe S is a contraction of has. John's studied is a short way of saying John has studied. Remember that regular past participles end in ed. A sentence with has plus past participle is in the present perfect tense. When an apostrophe S is followed by a noun, like in the last example, John's car, then the apostrophe S is used to show possession or that something belongs to someone or something. So, people, pay attention to the following things. Miremos estas tres oraciones. Resulta que este apóstrofe es, ya lo habíamos conocido nosotros antes, ¿cierto? Era la contracción del verbo to be con los sujetos o con los pronombres he, she, it, ¿cierto? Decíamos John stole o she stole, he stole, it stole. Cuando utilizamos el verbo to be, podemos contraerlo y generamos el apóstrofe y la S. Pero, ¿cómo hago yo para no confundir este tema que estoy aprendiendo hoy con él, con el verbo to be en contracción? Fácil. When you find out an adjective o complement information, cuando encontramos adjetivos después de ese apóstrofe y esa S, o encontramos una preposición, estamos hablando es del verbo to be y no del posesivo. Hay como acá, John is tall, John stole, John is tall. O con una preposición de lugar, como por ejemplo, John's in the hospital. John está en el hospital. Es el verbo to be, no es un posesivo. Now, the second situation in which you can find out that apostrophe and S is this when you find out the present perfect. Ya más adelante van a aprender el presente perfecto y van a aprender que el verbo has, cuando se conjuga ya la tercera persona, he, she, it, cuando estamos hablando de una sola persona, también puedo contraerlo y decir John's studied, que significaría John has studied. ¿Cómo entiendo que no es el posesivo acá y que no es el verbo to be? Porque al lado de ese apóstrofe en es vamos a encontrar un verbo en past participle. Good? So now, ahora sí, ¿cómo hago para utilizar el apóstrofe y la S en una oración? En donde lo reconozco que es eso, que es un apóstrofe en es, que es un possessive noun. Cuando ustedes ven que ese apóstrofe y la S viene seguido de otro noun, de otro nombre, de otro objeto al lado. Entonces aquí John's car, el carro de John. Y con ese apóstrofe en es, we are showing the possession. Estamos mostrando una posesión. Estamos diciendo que ese objeto que viene a continuación le pertenece a esa persona. Right? Before continue, antes de continuar con el video, let's pay attention to the following paint. Piensen aquí en este paint una cosita. Desde un minuto. Pop, 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 pop. Now we're gonna make it. Vamos a hacer. It happens that in Spanish, resulta que en español, siempre cuando yo hablo que algo le pertenece a alguien o que alguien se relaciona con alguien, yo digo la frase de esta forma: el perro de John, la mamá de Marcela, ¿cierto? La mamá de Marcela, el perro de John. Yo utilizo la expresión de esa forma
para indicar que algo le pertenece a alguien o que alguien se relaciona con alguien más. Good? Now, in English, we can't do the following thing. En inglés no podemos hacer una traducción literal de ello porque pueden que entiendan el contexto, pero va a sonar raro y no va a sonar realmente a que usted está hablando de una posesión o una relación entre esas personas con la otra persona o con el objeto. So, si nosotros traducimos literal, diríamos the dog of John, right? Y si tradujésemos la otra literal, diríamos the mother of Marcela, right? The dog of John, the mother of Marcela. But this is not okay. De esa forma no está correctamente hecho en inglés. Good. Porque recordemos que no podemos hacer traducciones tan literales. How we're going to do this in English. ¿Cómo vamos a hacer esto en inglés? Have a look to the right answer. So, the right way of saying the dog of John is John, the apostrophe and the S. John's, and then the object or the other person. John's dog. John's dog. Y en el otro lado diríamos Marcela's mother. Marcela's mother. Good. This is the right way. If you can notice, si pueden darse cuenta ahí en la escritura, es como si leyéramos al revés la oración que escribimos allá arribita, ¿cierto? Marcela's mother. The mother of Marcela. Good. And why is this? Have a look to something. ¿Cómo es que yo construyo la oración? En primer lugar, yo ubico a esa persona que es dueña o propietaria del objeto con el cual lo voy a relacionar, o esa persona que va a marcar la relación con la otra persona. Good. After this, después de ubicar al dueño, yo pongo el posesivo, la palabrita que me indica la posesión, que en este caso es el apóstrofe y la S. Right? Y después de él, yo ubico el objeto poseído o la relación con la otra persona. Esa palabrita que aprendimos en the family member groups of words. That's the way we create this sentence. Good. The object or the family member word. That's the way we make these phrases. Esta es la forma en cómo construimos las frases posesivales o las frases de posesivos nominales. Now, esto solamente es una frase. Todavía no estamos hablando de una oración. Remember what the difference is between phrase and sentence, right? En inglés siempre es muy importante acordarnos que existe una diferencia entre frase y oración. Una frase es un grupo de palabras que solitas, sin necesidad de un verbo, tienen un significado, ¿cierto? Si ustedes dicen el perro de John, ya en sus cabecitas crean un concepto. Y una oración debe llevar un verbo para tener significado, porque por ejemplo ustedes pueden decir Marcela pelota John. Ahí tenemos un grupo de palabras, pero juntas no tienen sentido. Marcela, pelota, John, ¿qué es eso? Le pega con la pelota, le regala la pelota, compra una pelota. ¿Ven? Necesitamos de un verbo para que tenga sentido. So these are called possessival phrases. Esta es una frase de posesivo, una frase posesival y vamos a utilizarlas para hablar en oraciones sobre las relaciones interpersonales. Good? Now let's continue watching the video. We don't say the car of John, as you do in some languages. No, in English we use the apostrophe S, so we say John's car, which means that the car belongs to John. John's, with an apostrophe S, is called a possessive noun.
In this lesson, we are going to look at possessive nouns and how to use the apostrophe S. A possessive noun, which contains an apostrophe S, is used to show possession, or that there is a relationship between two things, or we show a relationship, or we show that something belongs to someone or something else. Those are the uses. or that something belongs to someone or something. Look at the example. Paul's house is very big. Instead of saying the house of Paul in English, we use the apostrophe S to show that the house belongs to Paul. Paul's house is very big. Here are some more examples. Where is Julie's book? So, have a look to the examples. Paul's house, la casa de Paul. Julie's book, el libro de Julie. Mike's party, la fiesta de Mike. Susan's parents, los padres de Susan. If you can notice, when you are going to translate, you read backwards. Es como si leyéramos al revés. Primero empezamos por esta partecita. Decimos el libro de Julie, la fiesta de Mike, los padres de Susan, la casa de Paul. You see? De esa forma pueden entender mejor la traducción. Now, pay attention how they construct and they build the sentences. Miren cómo construimos las oraciones allí ya con esta frasecita. Get? The book belongs to Julie. Julie is the owner of the book. We don't say the book of Julie. No, we say Julie's book. Do you want to go to Mike's party? It is the party that Mike is having. I'm going to meet Susan's parents tonight. Susan obviously does not own her parents. The apostrophe S can show a relationship between different people or things. Here, Susan's parents refers to the parents of Susan. Paul's, Julie's, Mike's, and Susan's are all possessive nouns. Now, there are some simple rules about how to use the apostrophe S. We're going to see those now. When we have a singular noun, we just add an apostrophe S, like we have already seen. For example, we went to Ange's house last night. Ange is a singular noun. The name. So, before starting paying attention, the different tips that we need to understand when writing the apostrophe S, porque no solo se trata de poner el apóstrofe y la S y ya, vamos a aprender ciertas reglitas que debemos tener en cuenta. First, let's start paying attention now how I use this phrase into a sentence. Miremos cómo utilizamos esta frase dentro de una oración. Now, remember, recuerden que el apóstrofe y la S están reemplazando esa palabrita of o esa palabrita de que nosotros utilizamos en el español, ¿cierto? La mamá de Marcela. Entonces no decimos of, sino Marcela's mother. Usamos este apóstrofe con S. Good. Ustedes dirán, ¿por qué no utilizo el the? Si nosotros en español decimos la mamá de, el perro de, la casa de. It happens, people, que este the no es necesario todo el tiempo en inglés. En español yo utilizo el, la, los, las para todo. Yo digo el, la, los para todo. En inglés yo utilizo el apóstrofe the solo y exclusivamente cuando me refiero a algo específico. Y ustedes dirán, pero si yo digo el perro de John, estoy hablando de ese objeto en específico, ¿cierto? But in this case, it's not necessary to write down the because the context tells me that that's the specific object. No necesito el da porque ya el contexto de la posesión me está hablando de que ese objeto es específico, es ese, no es ningún otro. Entonces, por ese motivo es que no necesito poner el da. Right? Now, ¿cómo construyo yo las oraciones con el verbo to be? Pay attention to the two following examples. Have a look to this. Marcela's dog is cute. Marcela's dog is cute. El perro de Marcela es cute.
usamos la frase posesival de primero, luego ponemos al verbo to be y luego un complemento, un adicional, una información extra de ese objeto, de esa persona, de esa cosa que se están hablando en la frase. Now, attention, ojo con esto. Cuando nosotros creamos una oración de esta forma, yo no estoy hablando de el dueño de la frase. Yo estoy hablando del objeto o del miembro familiar que está en esa oración. So, mucho ojo, que la oración realmente sería esto. Dog is cute. Lo único que está haciendo esta partecita es indicar a quién le pertenece el sujeto de la oración. La oración no se trata de Marcela, se trata del perro que le pertenece a Marcela. Good. Algo que debemos tener muy claro cuando creamos las oraciones. La oración debe hablar de este sujeto, no del que tiene el posesivo. Good. Entonces decimos Marcela's dog is cute. ¿De quién es esa característica de ser cute? Del perro, no de Marcela. ¿Qué hace entonces Marcelas ahí? Me está indicando pues que ese perro le pertenece a ella. Good. And the sentences. ¿Cómo construimos entonces las oraciones? Tenemos primero la frase, luego le agregamos el verb to be y luego la información complementaria. Period. Esa es una de las primeras formas. Good. Now, it is really important for you to recognize where is going to be placed verb to be. Es también importante que reconozcan en dónde se localiza el verbo to be en la oración, porque van a haber ocasiones en donde ven dos contracciones al mismo tiempo en una oración. Por ejemplo, Marcela's dog's cute. Marcela's dog's cute. Serán, profe, ¿cuál es el posesivo y cuál es el verbo to be? Remember, primera pista para reconocer. El apóstrofe y la S siempre deben ponerse en nombres propios. En nombres propios. Bueno, ustedes dirán, pero dog, perro también es un nombre. Perro también es un noun. Bien, primera pista. El apóstrofe y la S va con nombre propio. Segunda clave. Después de ese apóstrofe también debe existir un nombre propio. Esa es la clave. Si ustedes ven que después del apóstrofe y la S lo que hay es un adjetivo, un pronombre, una información adicional, entonces eso quiere decir que esa parte no es el apóstrofe y la S, que eso es el verbo to be, right? Entonces mucha precaución. Siempre para identificar cuál es el posesivo, antes y después del posesivo debe existir un noun, un nombre. Si después de ese posesivo, esa apóstrofe, esa S, lo que hay es un adjetivo, una información complementaria, ese no es el posesivo, ese es el verbo to be. Good? Clear? Perfect. Now, miremos que debemos tener en cuenta ciertos aspectos al momento de escribir esa apóstrofe y esa S. Hay unas reglitas debido a que hay veces que hay palabras que terminan en S, hay veces que estamos hablando de cosas en plural. Vamos a ver cómo utilizamos este apóstrofe con S con estos aspectos. First rule, primera regla. Cuando la palabrita está en singular, ¿qué debo hacer? Fácil, pongo el apóstrofo y la S. So, decimos, we went to Angie's house last night. Fuimos a la casa de Angie last night. Angie's house. Primera regla, la más fácil, ponerle el apóstrofo y la S a ese sujeto. Y listo. Of a person. So we just add an apostrophe S to the end of her name. Angie's. Angie's house.
This means the house belongs to Ange. Is that your friend's bike? We're talking about one friend. Is that your friend's bike? La cicla de tu amigo? Friend is a singular noun, and his or her bike. The bike that belongs to your friend's bike. Where is the dog's bone? Dog is a singular noun, so we just put apostrophe S after it. It refers to one dog owning or having one bone. Let's look at this example. Where are the dog's bones? Dog is a singular noun, so we just add apostrophe S to the end. The word that comes next tells us what belongs to the dog, in this case, bones. No, and that's the rule. Esa es la primera regla. Yo, para hablar de la posesión de algo o que alguien se relaciona con alguien más, le pongo la apóstrofe, la S y listo. Dog's bones, Marcela's mother, right? But now, what happened? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo esa palabrita en plural? Es decir, no estoy hablando de que los huesos son de un solo perro, sino de dos. ¿Cómo vamos a hacer? The dog's bones means the bones of the dog. Dog is singular. But what happens if there is more than one dog? There are two dogs. We say, where are the dog's bones? We only have an apostrophe after the S in dogs, because dogs is a plural noun ending in S. We cannot say, where are the dog's bones? No, this is not correct. Now, cuando las palabras terminan en S y son plurales, ¿sí? Cuando estamos hablando de esos nombres o esos nouns en plural, de esos sustantivos en plural, y estamos hablando de los regulares, aquellos a los que le ponemos S, ES y ES, no necesito poner el apóstrofe y la S, sino solamente el apóstrofe, no más. No decimos dogs, apóstrofe S, no, solo el apóstrofe. Where are the dog's bones? Now, attention to something important. Acuerden que en inglés todo se trata de contextos y pronunciación. Tanto el singular como el plural van a sonar exactamente igual. Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Serán, profe, ¿cómo hago para saber si me están hablando de uno o dos perros? The context. El contexto. El contexto es el que me va a ayudar a entender. Si ustedes están leyendo el documento y lo ven de esta forma, bueno, ya saben que es el plural. No hay problema cuando estamos leyendo un documento. ¿Good? Pero cuando estamos hablando con la otra persona, debemos fijarnos en los detalles de lo que está hablando para entender si se trata de uno o se trata de varios. Right? Es ahí donde entra la importancia de entender el contexto en donde se está desarrollando la oración. We don't add an extra S after dogs because dogs is a plural noun ending in S. Dog's bones with only apostrophe after the S means the bones of the dogs. Dogs is plural. In example 1, it refers to one dog and its bones. In example 2, it refers to two dogs and their bones. Now listen to the pronunciation of these two examples again. Example 1, where are the dog's bones? Example 2, where are the dog's bones? There's no difference in pronunciation. So when someone is speaking, how do we know if they are talking about one dog or two dogs? Well, it depends on the context. Let's look at another example. This is my friend's house. This refers to the house of my friend, one friend. How can we write that my two friends have a house? You would write, this is my friend's house. So look this other example. Miren este otro ejemplo. This is my friend's house. This is my friend's house.
Singular and plural, la misma pronunciación. ¿Cómo hacen para entender el contexto? Si ustedes están con dos personas ahí juntas y dicen, "This is my friend's house", bueno, entienden que esa casa le pertenece a esas dos personas, a esos dos amigos suyos. En la parte escrita, no problem, ¿cierto? No hay problema porque vemos que si el apóstrofe está solito, estamos entendiendo que se trata del plural. Good. This refers to the house of my friends, my two friends. Friends is a plural noun, ending in S. So we just add an apostrophe to the end. We don't say friends' house. No, this is not correct. So the rule is plural nouns ending in S. We only add the apostrophe to the end and not an extra S. So that's the rule. The example we have already seen, where are the dog's bones? This is the same as saying the bones of the dogs. Dogs is plural. You need your parents' permission. This is the same as saying permission from your parents, both parents, not just one parent. Fortunately, the girls' toilet was open. This is the same as saying the toilet of the girls. Or in some countries, it is called the bathroom or restroom instead of toilet. Since dogs, parents, and girls are all plural nouns that end in S, we only add an apostrophe to the end. Now, not all plural nouns end in S. For example, child is a singular noun. We can say the child's toys are on the floor. So, ahora, ¿qué pasa con esas palabritas irregulares? Remember? So, regálame un segundito, chicos. So people, let's continue. Remember that we have some words, ¿cierto? Unas palabras que son irregulares, que no le ponemos la S, la OS, la IS. Cambian completamente la palabra o a veces ni cambian. So, in this case, con estas palabras irregulares, volvemos a la regla número 1. Sencillamente ponemos apóstrofe en S y listo. This refers to the toys of one child. How can we say the same thing but referring to more than one child? The plural of child is children. So our sentence is now, the children's toys are on the floor. Yes, children is a plural noun, but it does not end in S. Entonces, como estas palabritas no terminan en S, sí puedo poner la apóstrofe y la S. The children's toys, los juguetes de los niños. The child's toys, los juguetes del niño. So we can just add an apostrophe S to the end. Children's toys means the toys of the children. Remember, the plural of child is children, not children's. So we add apostrophe S to the end. So the rule is plural nouns not ending in S. We add apostrophe S. Our examples: the children's camping trip. This refers to the camping trip of the children. Child is singular, the plural of child is children. He always corrects people's grammar. This refers to the grammar of different people. Person is singular, the plural of person is people. So our example sentence: the men's toilet is disgusting. This refers to the toilet for the men, or the toilet that is used by men. Man is singular, the plural of man is men. The fun part comes when we have singular nouns ending in S. For example, class is a singular noun ending in S. Now, vamos a prestar mucha atención aquí porque llegaron las palabras singulares que terminan en S en inglés, como class. Class es una sola, class, right?
¿cómo voy a utilizar ese apóstrofe S cuando esas palabras terminan en S y son singulares? Pay attention. Even though it ends in S, it is still a singular noun. So we add an apostrophe S to the end, like other singular nouns. For example, the class's project. This means the project of the class. The entire class had one project to do together. Class is a singular noun. So, sencillamente ponemos el apóstrofe en S ahí al ladito de esa S, pero vamos a hacer algo aquí para que la gente nos entienda que estamos hablando de una posesión o una Did you hear? relación. Vamos a pronunciar diferente ese apóstrofe en S. Vamos a hacer la pronunciación is. Listen, escuchemos. Hear how I added a final is syllable to the end. Classes. The class's project. So, we don't say the class project porque si agregamos una S más, pues todas son sonido S, ¿cierto? The class project. They wouldn't understand, no entenderían, so tenemos que decir es the classes project, the classes project, para que la gente pueda entender que ahí estamos hablando de una relación, ¿cierto? El proyecto de la clase, the classes project. But now, ¿qué pasa cuando esa palabra se convierte en plural? This extra syllable is added to singular nouns ending in S when we have added the apostrophe S. But what happens when we're talking about two classes? The plural form of class is classes. Tells me, a ver, ¿quién me dice? Vean la palabra, léanla bien, díganme ustedes, ¿cómo construiría yo ahí esa posición? ¿Cómo dirían? El proyecto de las clases o los proyectos de las diferentes clases. ¿Cómo quedaría esa frase? ¿Quién me la escribe? So, María, Brandon, Juliana, Emanuel, tell me. Who tells me? ¿Quién me dice? Easy people. Volvemos a la regla de las palabras que están en plural. ¿Qué hacíamos con esas palabras? Le poníamos el apóstrofe y ya, la comita allá arribita. Y no How cambia would la we write the pronunciación. sentence now if we were talking about the projects of both classes? We would say the class's projects. We just add an apostrophe to the end because classes is a plural noun ending in S. And this refers to the projects of the classes, the different classes. Also note that we don't say classes. No, it is a... So, you see, ¿sí vieron? The classes project. Aquí es importantísima la pronunciación. Pay attention. La primera decimos the classes project. The classes project. La gente va a entender que es una sola clase. Y si pronunciamos the classes projects, the classes, classes projects, la gente va a entender que estamos hablando es en plural. Good. Solo ponemos el apóstrofe y nos acordamos de la primera regla, que no hay diferencia en la pronunciación, debemos es concentrarnos en el contexto. Good. The plural noun that ends in S, so we just add the apostrophe. Now listen to the pronunciation of both sentences again. 1. The class's project. 2. The class's projects. In both sentences, classes and classes are pronounced the same, but they are written differently. The context of what we are talking about usually tells us if we're talking about one class or two classes. So the rule is singular nouns ending in S. We add apostrophe S. Our examples. The class's teacher is nice. This refers to the teacher of the class. The princess's dress is pink. This refers to the dress of the princess. The final example. My boss's office is big. This refers to the office of my boss. So, en todas estas, donde estamos hablando de una sola cosa, de una sola persona, debo pronunciar ese apóstrofe en es como is, the classes, the princesses, my boss's office. Good. Para que nos entiendan el posesivo. All of these nouns, class, princess, and boss,
end in S, but they're singular nouns, so we just add the apostrophe S at the end. How about with the names of people that end in S, like James or Lewis or Jones? Grammarians are divided between adding an apostrophe S or only the apostrophe. You may see it written in the following ways. James's dog is hungry, with an apostrophe plus S, or James's dog is hungry, only with an apostrophe. Both forms are considered. No, la última para prestar mucha atención. ¿Qué pasa cuando los nombres propios de las personas terminan en S, como James, como Luis, como Andrés? We can use any of the rules that we have. Podemos utilizar cualquiera de esas dos reglitas que aprendimos. Podemos poner apóstrofe en S, podemos poner solo el apóstrofe, pero la pronunciación debe hacerse diferente. Es decir, volvemos a la reglita de la pronunciación is. Entonces decimos James's dog. James's dog is hungry. Correct, though the first one seems more common. My personal preference is using apostrophe S, as in the first example, because in spoken English, we add the additional syllable of is at the end, like James is. James's dog is hungry. But with classical or religious names ending in S, we only add an apostrophe. Sophocles' plays are still performed today. Hercules' strength seemed unlimited. So, there is a special case. Hay un caso especial con ciertos nombres clásicos o religiosos como Sófocles, Hércules, Aristóteles, Arquímedes. En ese caso, con esos nombres bíblicos, son esos nombres antiguos, sí solamente ubicamos el apóstrofe. Pero ya todo esto, chicos, es en la parte de escritura, porque en cuanto a la pronunciación, debemos respetar esa reglita que aprendimos del is. Sophocles, Hercules, right? Etc. So, in fact, people, these are the rules. Estas son las reglas de cómo utilizar esos posesivos para poder construir las oraciones. Good. And that way, de esa forma, es como vamos a poder hablar de las relaciones interpersonales y construir oraciones para hablar de nuestros árboles familiares. For example, Homer is Bart's father. Patty is Bart's aunt. Fíjense que acá ahora tenemos otra estructura diferente a la que habíamos visto. Right? Fíjense bien. La oración dice, Homer is Bart's father. So, people, podemos tener cualquiera de estas dos estructuras y la podemos entender fácilmente. Homer is Bart's father, o puedo decir Bart's father is Homer. Good. Any of them is possible. Bart's father is Homer. Good. La idea es que con esta segunda analicemos un poquito en dónde es que se centra el possessive y en dónde se centra el verbo to be en contracción. Right? Any questions so far? Everything is clear? Juliana, María, Brandon, Emmanuel, ready? Everything is clear? Let's start practicing. People, now you're gonna have 2 minutes. You're gonna pay attention here on the picture in the family tree, and you're going to tell me 3 kind of relationships among them. Van a regalarme 3 oraciones diferentes de las relaciones interpersonales aquí en la familia de los Simpsons. So, 3 minutes and write them down. Escríbanmelas aquí en el chat. Let's do it. Let's do the practice. Vamos a hacer la práctica. Repasemos. Have a look.
So ready people, let's check out your exercises. Tell me. So let's see here. March is Bart's mother. Good. March is Bart's mother. Mona is Lisa's grandmother. Patty is Maggie's aunt. Perfect. That's it. Thank you, Juliana. And the others y los demás. Manuel está en el baño, Brandon durmiendo. María está haciéndose el almuerzo. We're happy people. Let's practice. Practice everything. You know? Now the last thing to check out here with this possessive is the following thing. Lo último que vamos a mirar de los posesivos es lo siguiente, cuando hablamos de que algo le pertenece a más de una persona. Ejemplo, Tom and Andy's toys is new. Cuando hacemos la frase de esta forma, la oración de esta forma, estamos indicando que ese juguete le pertenece a los dos chicos, a Tom y a Andy. ¿Right? Y que es uno solo que le pertenece a ambos. Pero cuando tenemos dos o tres objetos diferentes y cada uno de esos objetos le pertenece a una persona diferente, cada persona debe tener su propio apóstrofe. Ejemplo, Angela's and Diego's bags. Los bolsos de Ángela y de Diego. Uno es de Ángela, el otro es de Diego. Good? So this is the last thing to remember when talking about these possessive nouns. Este posesivo del apóstrofe y del S se llama posesivo nominal o posesivo de nombres porque, como se dieron cuenta, se utiliza exclusivamente con nombres. ¿Listo? Entonces nunca vamos a ver ese apóstrofe en S con un pronombre, right? Con un adjetivo, nunca. Solo con nombres propios. Now, let's have a look to another exercise before going to the last part of today's activity. This I'm going to take into account for the homework that you're going to have for today's lesson. So attention on this, right? Esto lo voy a tener en cuenta para la nota de la tarea de la semana. Entonces prestemos mucha atención and do participate. Good? Let's have a look. What is it? It is one no possessive pronouns. It is this one. Good. I'm going to send you the link and you're going to open the link there. First of all, check it out if you can open it. Por favor, me dicen si lo pueden abrir, si sí les abre, si sí les permite trabajar. Right? Porque hay algunas personas que no les permite, entonces me dicen por favor. Can you open it? ¿Sí pueden abrir el enlace? Manuel, Brandon, María, Juliana. So I guess so. So what you're going to do? What you're going to do, Brandon? You're going to check out the phrase and you're going to put the corresponding apostrophe and S according to the wrong translation that we have here. Aquí tenemos la traducción errónea, ¿cierto? The dog of the boys, the food of the children, the room of the brother, the water bowl of the cats. You're going to change doing the right way of writing the apostrophe and S. Good? Just do the first 5. 1, 2, 3, 5 exercise. Do these 5 phrases and as soon as you finish, write them down here in chat. Good? Entonces van a escribirle el primero que las haga, el primero que me las escriba completa tiene ventaja en la actividad de esta semana. Let's do it. Hagamos el ejercicio.
Ready? So, who won? ¿Puedo colocar la tilde para separar? Ah, ok, Brandon. No es una tilde. Recuerda que este símbolo, al principio del semestre yo se los enseñé cómo se localizaba en el teclado. Todos los que se encuentran en cualquier teclado de cualquier computador pueden identificar el símbolo de pregunta final. Esa es la tecla que les va a otorgar a ustedes el apóstrofo. Ustedes la tocan e inmediatamente sale el apóstrofo. Ahí. Esa es la teclita. No utilicen la tilde porque en ejercicios de algoritmo de respuesta inmediata, los algoritmos no lo reconocen, no reconocen la tilde como el apóstrofo. Ahí son dos cositas diferentes. La tilde va inclinada, el apóstrofo va recto. Y ustedes escriben Salomóns y él le arroja de inmediato el apóstrofo. Right? Entonces siempre lo sacan con la tecla de el interrogante final. ¿No te sirve? ¿En el computador tuyo no te sirve? Entonces de pronto te sales el interrogante, Brandon. Entonces puede ser que el teclado esté configurado al revés. Entonces lo que haces es presionar la tecla que tiene la flechita, la que está debajo del bloc mayús, y tocas el interrogante y te saldrá entonces el símbolo. Hay teclados que lo tienen al revés, hay teclados que tocas la tecla y sale el apóstrofe de primero, tocas la flechita más la tecla y te sale el interrogante. Entonces, de pronto puede ser al revés para ese caso. Good. So let's continue working, people. Now we're going to pay attention on the other groups of possessive that we're going to have. Vamos a mirar ya por último. Ahora me sale si de pronto tienes el teclado desconfigurado. Puede que esté desconfigurado. Good. Don't worry. Hagan el ejercicio en práctica y tienen el enlace para que lo guarden. Now, let's pay attention to the last thing that we're going to work today, that are the possessive adjectives. Los adjetivos posesivos son similares a estos que estamos viendo, pero ellos se llaman adjetivos porque me están dando la característica de posesión. Están diciendo a quién le pertenecen esas personas o esas cosas que vamos a hablar en la oración, pero no especifican exactamente a quién. Es decir, no mencionan un nombre. Right? So let's pay attention how we are going to work with them. Cómo vamos a trabajar con ellos en la oración, cómo los vamos a usar y lo que debemos tener en cuenta para no equivocarnos en su uso. Let's have a look to the video. Me dicen cuando escuchen el video. I have a shirt. My shirt is green. I is the subject pronoun. My is a possessive adjective. A possessive adjective shows possession or a relationship. Vamos a aumentarle la velocidad, si no nos quedamos acá. You have a book. Let's see here. Your book is new. It is not my book. No, it is your book. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. Now, pay attention to the thing.
Cuando nosotros en una oración normal decimos que algo nos pertenece, pues decimos los pronombres personales, ¿cierto? I have a shirt, yo tengo una camisa, me pertenece. You have a book, he has a pillow, she has a dog, it has a bone, we have a bird. Ahí estamos hablando de que ese objeto nos pertenece, ¿right? O también podemos hablar de una relación interpersonal familiar, como yo tengo 2 hermanas, good, ella tiene 3 hijos, right? Cuando usamos los possessive adjectives, es porque yo voy a empezar a hablar acerca de ese objeto o esa persona que hablé en la primera oración. Cuando yo estoy diciendo yo tengo una camisa, estoy hablando de mí y de lo que yo tengo. Pero en la oración my shirt is green, de quien estoy hablando es de la camiseta. ¿Y qué está haciendo el possessive adjective ahí, my? Está diciendo que me pertenece a mí. Ese es el uso del possessive adjective. Está indicando a quién le pertenece ese objeto o esa persona de la que se va a hablar en la oración. No hace nada más. Eso es lo único que hace. Me dice a quién le pertenece el objeto o la persona que se va a hablar en la oración. Right? Eso es lo primero que debo reconocer con los possessive adjectives. Good. So, let's pay attention now. Wow. Pensé que había cogido la de la linecita. Let's see, much better. Now, let's have a look other things that we need to take into account. Primera cosita, en ese tipo de oraciones, yo no estoy hablando del dueño y pasa igual que acá, ¿se acuerdan? Yo no estaba hablando del dueño, estaba hablando de ese objeto o de esa persona que se relacionaba con ese dueño. ¿Good? Entonces, lo mismo aquí, y sí es similar a como yo lo hago en español, digo, mi hermano es alto. Cuando yo digo la oración, mi hermano es alto, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la altura de mi hermano, right? Entonces, ¿qué hace el posesivo realmente? Sencillamente indica con quién se relaciona o a quién le pertenece el sujeto de la oración. Yo digo, my brother is tall. Es como si yo sacara apartecita esto, dijera, brother is tall. Esa es la oración real, right? La oración principal, main sentence. Y lo que hace el posesivo es señalar o mostrar con quién se relaciona esa persona o a quién le pertenece. Indica la posesión. No more. No more. Good. So, primera cosita a tener presente. La oración se trata de esa palabra que viene al lado del posesivo, no del posesivo. Good. And this is a very important clue to take into account. Now, another thing. Pay attention on something. Algo que nos pasa en español es que estos posesivos, hay uno que se repite varias veces. Escuchen las traducciones y fíjense en cuál es. Mi camiseta, su libro o tu libro, su almohada, su perro, su hueso, nuestras aves y miremos el último. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Volvamos a repetirlos en español para mirar cuántas conjugaciones o cuántos diferentes posesivos tenemos. My shirt is green, mi camiseta es verde. Your book is new, tu libro es nuevo o su libro es nuevo. His pillow is soft, su almohada es suave. Her dog is small, su perro es pequeño. Its bone is old, su hueso es viejo. Our bird is noisy, nuestra ave es ruidosa. Your house is big, su casa es grande. Their car is slow, su carro es lento. 4 diferentes, con uno que se repite constantemente, ¿cierto? El famoso su. Pasa que en español ese su funciona para varios pronombres, ¿cierto? Es su de usted, su de él, su de ella, su del objeto,
su de ellos, su de ustedes. So, en español yo entiendo por los contextos y por la situación en que lo uso. Si yo estoy acá hablando con una chica y le digo, présteme su lapicero, pues ya va a entender que estoy hablando del lapicero, en ese caso el de ella. Pero como yo le estoy hablando enfrente a ella, ella va a entender el lapicero suyo, ¿cierto? Pasa que en inglés, cuando yo empiezo a traducir las oraciones, tengo el error de escribir your para todo, ¿cierto? Porque yo quiero hablar de su casa, la de ella, y muchas veces ustedes escriben your cuando debe ser her. So, cuando vayan a hacer traducciones, siempre traten de acordarse de lo siguiente, es decir, su de usted, su de ella, su de él, su de quién, para que no exista esa confusión. Porque fíjense también qué pasa, cuando voy a San Google, y ustedes se confían del traductor, right? Y ustedes escriben acá, ella ama su carro. Y puede que le traduzca she loves her car, ella ama su carro. Pero este su queda muy... ¿Cuál es el contexto? ¿Su de quién? Ah, no, lo que pasa es que yo quería decir que ella ama su carro, pero el de él. ¿Será que me lo va a traducir bien en San Google? No, no me lo traduce. Su carro de él. Vean. Ya al especificar que ese su carro es el de él, refiriéndose que ella ama el carro del novio, ya me traduce bien el Google Traductor. She loves his car, no her car. Entonces siempre hay que presentar un contexto para que el traductor pueda entender. Si yo pongo las oraciones sin un contexto específico, siempre van a traducir como su, de your. Y ese es un errorcito que tenemos siempre cuando escribimos. Entonces, cuando traten de hacer ejercicios donde vayan a reconocer un posesivo adjetivo, recuerden hacer el ejercicio de decir, será su de él, su de ella, su de ustedes, cuál, para que no se confundan y recuerden que en inglés cada pronombre tiene su propio posesivo adjetivo. My, your, his, her, its, our, your, their. Good? Your, their, these are possessive adjectives. Possessive adjectives in English have one form. There is no plural form. For example, my balloon is blue. Balloon is singular. My balloons are blue. Balloons is plural. The possessive adjective my does not change. Another example. Your balloon is green. Your balloons are green. Both are correct. Again, the possessive adjective your does not change. We cannot say yours balloons. No, we say your balloons. So be careful with this other rule. Como es un possessive adjective, los posesivos adjetivos no se pluralizan ni se utiliza ningún tipo de género. Los adjetivos en inglés no tienen ni género ni plural. En español yo digo carros rojos, rosas rojas. Convierto los adjetivos en género femenino masculino, en singular en plural. En inglés, si la oración es mis hermanos son altos, yo no voy a traducir esa oración diciendo my brothers, ¿verdad? Ustedes no van a escribir my, porque ustedes dirán, pero es que en español digo mis, mis, en inglés era my, my. No, chicos. Esa S sobra en el posesivo. El posesivo adjetivo es tal cual los aprendimos. My, your, his, her, our, their, etc. Right? So, careful on this. Si la palabra está en plural, no pasa nada. La palabra debe ir en plural. Obviamente, ese plural me ayuda a conjugar el verbo
que sea convertir con el verbo to be de is a are, pero lo que sobra ahí es el plural del posesivo adjetivo, right? You don't need to write down the possessive in plural. You don't need to. Good? So this is not necessary. Correct. Again, the possessive adjective your does not change. We cannot say yours balloons. No, we say your balloons. Do not confuse its with its. Yes, they have the same pronunciation. Its with an apostrophe is a contraction of it is. For example, it's hot today is the same as it is hot today. Its without an apostrophe is the possessive adjective for it. For example, the cat is eating its food. It is not my food, it is its food. For more details, see our video about the difference between its and its. Do not confuse your with your. Yes, they have the same pronunciation. Your, with the apostrophe, is a contraction of you are. For example, you're intelligent is the same as you are intelligent. Your, without an apostrophe, is the possessive adjective of you. For example, I like your dress. It is not my dress, it is your dress. For more details, Now, otra cosita importante tener en cuenta es no confundirnos del posesivo adjetivo its y el your con el pronombre personal it y you contraído con el verbo to be, porque la pronunciación es la misma. Digo, it's hot today, the cat is eating its food. You are intelligent, I like your dress. La pronunciación es la misma. En pronunciación, yo debo identificar el contexto, entender el contexto. Si están diciendo it's hot today, no están diciendo su calor, ¿no? O sea, está caliente hoy. Pero si ustedes escuchan the cat eats its food, se come su comida. Eats food, su comida. Good. So, la pronunciación es la misma, pero debo entender el contexto para saber si estoy hablando del pronombre contraído con el verbo o el posesivo. It's, your. La misma pronunciación, diferentes contextos. En la parte escrita no lo vamos a confundir, ¿verdad? Porque tenemos la contracción con el apóstrofo. Pero es en la parte oral donde you need to pay attention on what the context is in order to understand the meaning of that sentence, right? Let's have a look to the following example just to finish this. Have a look. You're going to have 2 minutes. Read carefully the sentences. Lean con detalle las oraciones. Fíjense de quién están hablando y regálenme cuáles son las respuestas correctas. ¿Cuál es el posesivo correcto en cada oración? Tell me. So, for example, la primera dice, John has a bike. Su cicla es rápida. Su cicla es rápida. ¿La cicla de quién? La de John. Con el patrocinio de monopatinespatineteros.com. Búsquenla en internet. Buenísimas, right? So, John has a bike. John tiene una cicla. Su cicla, la de él, es rápida. What is the answer? How do you write down the answer? ¿Cómo queda? Come on, people. Está fácil. What's the answer? adjective. His. Very good, Juliana. John has a bike. His bike is fast. I have a dictionary. That dictionary is old. I have a dictionary. Dictionary is old. Mi diccionario es viejo. How do you say mi diccionario es viejo? My, very good. So say my dictionary is old. You have an alarm clock. The alarm clock is noisy. ¿Cuál es el posesivo adjective? ¿Quién me dice?
Your, perfect. Your alarm clock is noisy. France is in Europe. Su capital es París. La capital de Francia. La palabra Francia, ¿con cuál posesivo le escribo? Its capital is Paris. Brian and Mary like their new teacher. We have a house. Our house is small. She is my sister. Her name is Susan. You and Mike have friends. Your friends are nice. So people, try to practice a lot at home. Practiquen bastante el tema en casa. Aquí en la semana 1 tienen los ejercicios. Todas las guías, descárguenlas, hagan la práctica en casa para que quede el tema súper claro. En anuncios les dejé unas imágenes y les dejé unos enlaces para que practiquen también con ellos lo de los posesivos adjetivos, los nominales, los miembros de la familia, y les voy a poner allí también estos enlaces para que los tengan de repaso. Now, let's pay attention to finish for today what the homework is for next week. Vamos a mirar la tarea. Recuerden que las tareas en este segundo corte están abiertas hasta el 3 de octubre, pero no dejen de hacerlas semanalmente, no dejen de hacerlas para que no se les acumulen. ¿Listo? Nuevamente, ya que están aquí conectados, les recuerdo, si alguno de ustedes por algún motivo no pudo resolver las actividades del primer corte, escríbanme. Creo que ya con Brandon hablamos del plan de nivelación. Yo les escribo, les redacto un plan de nivelación, ustedes lo leen, lo aceptan, lo deben firmar digitalmente y me lo envían en formato PDF para poder ponernos al día con estas actividades. Brandon, me debes el documento firmado, ¿no? Entonces, por favor, lo más pronto posible. People, this homework is easy. La tarea de esta semana está supremamente fácil. Son 10 preguntitas. No son preguntas como tal. Lo que están viendo en pantalla es la descripción de un miembro de la familia. Ustedes deben leer muy bien de quién están hablando para escoger cuál es la respuesta correcta. Entonces, ejemplos, dice, my mother's daughter is my... La hija de mi mamá es mi qué. ¿Qué será la hija de mi mamá para mí? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Aunt, sister, cousin, ¿cuál es la respuesta correcta? Tell me. So in that way, the right answer is sister. Very good. Entonces, la hija de mi mamá es mi hermana. Eso es lo que van a hacer con las 10 oraciones. Van a identificar de cuál miembro es del que están hablando. ¿Listo? So vamos a dejar hasta aquí la clase. Thank you for coming, people. Recuerden los que necesitan el plan de nivelación, escribirme a la bandeja de entrada. Hagan las tareitas semana a semana, no dejen que se acumulen. De todas formas, están abiertas hasta el 3 de octubre. Recuerden también que tenemos espacio de tutorías para Básico 1 todos los martes de 7 a 9 de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.